durante milenios ha sido uno de los mayores misterios que la humanidad ha intentado descifrar. Un objeto sagrado, un arma de poder divino, un símbolo de un pacto eterno entre el Creador y su pueblo escogido. El Arca de la Alianza no es solo una reliquia antigua, sino un testimonio vivo del deseo de Dios de habitar entre los hombres. Es una pieza central de la historia bíblica, una señal de la gloria de lo invisible manifestándose en lo visible. Hoy, en Alerta Bíblica, nos adentramos como nunca antes en la historia del Arca, qué era realmente, para qué servía, por qué desapareció y por qué algunos creen que podría regresar al final de los tiempos. Exploraremos sus orígenes, su recorrido, sus poderes, su simbolismo y su impacto hasta nuestros días. La Biblia la describe con precisión. Una caja de madera de acacia, incorruptible y resistente, recubierta de oro puro por dentro y por fuera. Medía aproximadamente 1,10 metros de largo, 66 centímetros de ancho y de alto. Sobre ella, una tapa de oro macizo, el propiciatorio, coronada por 2 querubines de alas extendidas. En su interior 3 elementos sagrados, las tablas de piedra con los 10 mandamientos, un recipiente con maná, el pan del cielo que alimentó al pueblo en el desierto, y la vara de Aarón que floreció como señal del sacerdocio legítimo. Cada uno de estos objetos por separado ya era milagroso. Juntos constituían un testimonio viviente del poder de Dios. Pero el arca no era solo un cofre, no era un simple objeto ceremonial. Era el trono de Dios sobre la tierra, el lugar donde su gloria se manifestaba, donde el cielo tocaba la tierra. El propiciatorio no era solo una tapa, era el punto de encuentro entre lo eterno y lo temporal, entre el juicio y la misericordia, entre la justicia y el perdón. Era un altar móvil, pero también un trono inmóvil en su poder. Una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, el espacio más sagrado del tabernáculo, y rociaba sangre sobre el propiciatorio. Era un acto de intercesión, una súplica por el perdón de los pecados de todo el pueblo. Nadie más podía acercarse, ni tocarla, ni mirarla directamente. Era un objeto santo, inaccesible, terrible, viva. Aquellos que desobedecían estas reglas sagradas sufrían consecuencias inmediatas. La construcción del arca fue ordenada por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Fue realizada por Bezalel, un artesano lleno del Espíritu de Dios, utilizando materiales ofrecidos voluntariamente por el pueblo. Desde entonces, el arca se convirtió en el corazón mismo del campamento de Israel. Allí, donde ella reposaba, descansaba la nube que guiaba al pueblo de día y la columna de fuego que alumbraba de noche. Era su centro espiritual y estratégico. En cada travesía, el arca iba al frente, y no era solo un símbolo, era poder real. Cuando el pueblo cruzó el río Jordán, las aguas se detuvieron tan pronto como los sacerdotes que la llevaban tocaron el agua. En Jericó, marchó alrededor de las murallas durante 7 días, hasta que éstas cayeron al sonido del shofar. Pero también fue un instrumento de juicio. Cuando Usa tocó el arca para evitar que cayera, murió al instante. El mensaje era claro. El poder de Dios no puede ser manipulado. Durante la época de los jueces, el arca fue capturada por los filisteos, quienes pronto descubrieron que su presencia traía enfermedades y desastres. La devolvieron. Israel aprendió una lección. El arca no era una herramienta mágica, sino una manifestación viva de la presencia divina. El temor reverente la rodeaba. Era imposible tenerla cerca sin ser transformado o destruido. Con la monarquía, el arca encontró un nuevo hogar. David, el rey conforme al corazón de Dios, la trasladó a Jerusalén con una celebración llena de júbilo y de temor. Salomón, su hijo, construyó el templo y colocó el arca en el lugar santísimo, entre 2 grandes querubines dorados. Y allí permaneció, hasta que desapareció misteriosamente. Su pérdida marcó un antes y un después en la historia de Israel. La Biblia guarda silencio sobre su destino. No nos dice cuándo ni cómo se perdió. Simplemente, ya no está. Pero los libros apócrifos, como el segundo de los Macabeos, narran que el profeta Jeremías la ocultó en una cueva del monte Nebo, justo antes de la invasión de Babilonia. Según esa tradición, el arca no será revelada hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo, es decir, en los tiempos del fin. Otras leyendas señalan a Etiopía. Según la tradición de la Iglesia Ortodoxa etíope, el arca fue llevada a Axum por Menelik, hijo de Salomón y la reina de Saba. Allí, aseguran, permanece guardada en una capilla custodiada por un monje que jamás puede salir de su lado. Ningún ojo humano puede contemplarla, y sin embargo,
Cada año se celebran procesiones simbólicas en su honor. Algunos creen que su energía sigue activa. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Fue destruida? ¿Capturada? ¿Ocultada? El silencio bíblico es inquietante, porque el objeto más sagrado del pueblo de Dios desaparece sin explicación, como si hubiera sido retirada a propósito, como si hubiera cruzado un velo invisible, para regresar en un momento crucial, como si hubiese entrado en una dimensión espiritual, esperando ser desvelada cuando el reloj profético llegue a su hora. Y entonces aparece una pista. En Apocalipsis 11:19 leemos: «Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en su templo». ¿Es una visión espiritual? ¿Un símbolo? ¿O acaso una revelación literal? ¿Está el arca en el cielo? ¿Fue trasladada allí? El autor de Hebreos afirma que el tabernáculo terrenal era una sombra del celestial. Si es así, ¿existía también un arca celestial, una réplica perfecta en la eternidad? Tal vez el arca nunca fue solo un objeto. Tal vez fue siempre una señal, un anticipo, una representación del plan de redención, porque en ella convergían todos los elementos del Evangelio: la ley, el sacrificio, la misericordia. La sangre sobre el propiciatorio anunciaba el sacrificio perfecto, Jesucristo, el Cordero de Dios. En la madera recubierta de oro se ve la humanidad unida a la divinidad. En el propiciatorio, la justicia satisfecha. Y aquí surge un dato impactante. Cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rasga de arriba abajo. El acceso al lugar santísimo queda abierto. Pero ya no estaba el arca. Había desaparecido siglos antes. ¿Por qué? Porque ya no era necesaria. El verdadero propiciatorio había venido. Dios mismo había descendido. El sacrificio definitivo había sido ofrecido. Pero entonces, ¿qué queda del arca? ¿Cuál es su relevancia hoy? Su mensaje sigue siendo eterno. Porque el arca representaba la presencia de Dios, la santidad, la justicia, pero también el perdón. Era un espacio donde el juicio se encontraba con la gracia. Hoy, ese lugar ya no está escondido tras un velo. Hoy, ese trono está en cada corazón que ha sido limpiado. Cada alma redimida es ahora un santuario vivo. Cada creyente es ahora un arca viviente. Y sin embargo, el misterio persiste. Algunos creen que el arca física volverá a aparecer, que será hallada antes de la construcción del tercer templo, que su reaparición marcará un punto profético clave en los últimos tiempos. Otros dicen que su paradero es irrelevante porque su propósito se ha cumplido. Pero incluso para los escépticos, el símbolo es poderoso. El arca sigue representando aquello que el mundo ha olvidado: la santidad. En un tiempo de confusión, relativismo y corrupción, el recuerdo del arca nos habla de un Dios que exige reverencia, que no puede ser manipulado, que es fuego consumidor, pero también refugio eterno. Hoy, el verdadero arca está en el espíritu de aquellos que han creído, ya no hecha de madera ni cubierta de oro, sino hecha de carne, regenerada por el Espíritu de Dios. Y aún así, el anhelo por el objeto perdido sigue vivo, porque el arca, en su misterio, representa la conexión directa entre lo humano y lo divino. Representa la alianza, el compromiso, el llamado. ¿Volverá a brillar algún día bajo el sol de Jerusalén? ¿Será descubierta por arqueólogos o revelada por profetas? ¿O quizás ya está aquí, oculta a plena vista, esperando su momento? ¿Está enterrada en alguna montaña o en lo profundo del corazón humano? Sea cual sea la respuesta, el arca de la alianza no es solo parte de la historia sagrada, es parte del alma de un pueblo, es símbolo de esperanza, de juicio, de redención, y quizá de un reencuentro por venir. ¿Y tú? ¿Qué harías si supieras que el arca podría volver a manifestarse? Esto fue Alerta Bíblica, y en el próximo episodio de Alerta Bíblica, ¿quién fue realmente Enoc? ¿Y por qué su misterioso libro fue censurado durante siglos? Descubre la verdad oculta que muchos no quieren que sepas. Haz clic y sigue este viaje de revelaciones.